Muy buenas noches, carísimos hermanos todos, paz y bien. Una vez más estamos aquí con todos ustedes, el hermano Luismi, el menor de todos. Recordarles que estamos acabando ya casi finalizando el mes de mayo, el mes de María. Bien, pues vamos a empezar con la oración inicial. Hoy vamos un poco tardíos. Y decimos: Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno. A ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Y ahora decimos todos juntos: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Pues nada, seguimos de nuevo con el libro que habíamos empezado, con el libro que estábamos leyendo, del autor Valentín Redondo. Hoy ya le finalizamos, ahorita ya acabamos con él. Por título lleva De profesión hermano, de San Francisco de Asís, y nos llegábamos en el título siguiente. El título es Nuevo Vivir. El título, repito, es Nuevo Vivir. Todavía desconozco por qué a mí, Francisco de Pedro de Bernardone, la gente me ha tenido y me tiene en gran estima. No sé por qué vinieron y vienen tras de mí, sin detenerse en mí, es cierto, ya que la meta es Cristo, que es lo que vinieron y ven en mí. Creo con toda sinceridad que soy muy poca cosa, pero había algo en mí que incendiaba mi corazón. El haberme decidido por el Evangelio y entregarme de lleno a vivirlo por Cristo, el Cristo pobre y crucificado, que nos dice todavía hoy que el que quiera ir en pos de él se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y le siga. Seduciendo, me dejé seducir por el Padre del cielo, como Jeremías, dejando de que sus manos obrasen en mí, como las del alfarero que modelan la arcilla, pues todo es obra suya. Sí, como en María, según lo canta en el Magnificat. Eso creo que fue lo que me llamó la atención a mis conciudadanos y a los habitantes de los pueblos de los alrededores, que vinieron a mis funerales y me utilizaron en el buen sentido de la palabra, como intercesor suyo. Mi amigo el Papa Gregorio IX, aunque me conocía bien, comenzó a recoger información, formó una comisión de cardenales y cuando ya todo lo tuvieron a punto, vino él a Asís desde Perusa, donde se encontraba exiliado por Federico II, y en la plaza adyacente a la iglesia de San Jorge celebró la misa que me proclamó santo, inscribiéndome en el catálogo de los bienaventurados. Inmediatamente pidió al hermano Tomás de Celano que escribiese mi biografía para que sirviese a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de modelo de vida, de espejo de conversión y de vida evangélica. En 1229, Fray Tomás de Celano había acabado
lo que llamamos mi primera vida. Al hermano Elías, hombre culto y organizador, le apremio para que echase los cimientos y construyese el templo digno en el que reposasen mis restos. El hermano Elías, que me amaba, se entregó por entero a la obra, y enseguida pudieron trasladar mis cenizas aquí, donde reposan hasta hoy, en la basílica construida en el Callado del Infierno. ¿Cuántos restos de ajusticiados pobres sin voz ni voto reposan hoy aquí conmigo? Y desde entonces se ha rebautizado con el nombre de Callado del Paraíso. Así es como finaliza, hermanos, este primer título de hoy. El siguiente título lleva por nombre El Callado del Paraíso. Efectivamente, ahí es donde lo hemos dejado. Lleva por título El Callado del Paraíso y dice: el mismo año en que el Papa Gregorio IX, mi amigo entonces cardenal Ugolino, puso la primera piedra de la futura basílica, el hermano Elías, el que siempre para mí fue una madre, comenzó su construcción sin tardanza. Se encontraba la construcción tan adelantada en mayo de 1230 que durante el capítulo general de ese año se hizo el traslado de mi cuerpo desde la iglesia de San Jorge, donde reposaba, a la nueva área sepulcral, en lo que había sido construido como cripta de peregrinación. Había preparado un sepulcro paleocristiano del siglo V, donde colocaron mis restos. La cripta actual, debajo de la basílica inferior, se construyó muchos siglos después, en 1818, con motivo del hallazgo de mi cuerpo. Es una capilla sencilla, desnuda, pobre, en estilo neorrománico, con piedra de mi propia ciudad. En torno a mí están mis incondicionales Fray León, Fray Maseo, Fray Rufino y Fray Ángel. Frente a mí, en el centro, donde se unen las dos escaleras que comunican la capilla tumbal con la basílica inferior, se hallan los restos de la hermana Jacoba de Siete Soles, Fray Jacoba. El hermano Elías construyó como cripta la actual basílica inferior, en forma de cruz latina y sin capillas laterales. En sus muros se narraba mi vida, paralela a la de Jesús, que servía de catequesis a los muchos peregrinos que venían hasta aquí. Hoy se ven rotas las escenas por las capillas laterales de estilo gótico que se abrieron a finales del siglo XIII. No son simplemente obras maestras del arte universal, sino sobre todo catequesis moral para mucha gente de entonces que no sabía leer. Contemplando las escenas de las pintadas, entendían que para vivir el Evangelio se tenía que andar el camino que anduve yo. Francisco o San Martín de Tours, en cuya capilla dejó obras maestras el artista sienés Sinomé Martini, o como lo hizo Santa María Magdalena, cuya vida sacada de los evangelios canónicos y de los apócrifos y de las tradiciones medievales nos ha plasmado en su capilla Giotto y su escuela. Los murales también dan un repaso a las grandes verdades de la fe. Encarnación e infancia de Jesús,
obra gigantesca y pasión y muerte y resurrección en la capilla de Pedro Lorenzetti, la glorificación del camino de la penitencia y de la desapropiación, obra de la escuela giotesa, encima de mi sepulcro o en el retrato que de mí ha dejado Zimaue en el lado derecho del crucero de la basílica interior. La basílica superior, que era la iglesia conventual, terminada en su estructura esbelta y luminosa, en estilo gótico cisterciense, el año 1236, abre sus muros a representaciones bíblicas y biográficas sobre mi persona, realizadas por Giotto y sus ayudantes, y las escenas bíblicas por diversos pintores y escuelas de finales del siglo XIII. Hola, ¿qué tal? Saludamos por aquí a 4884, Alicia, paz y bien, que se acaba de incorporar con nosotros. Los muros del ábside de la Basílica Superior contienen la vida de María, centro de mi espiritualidad y de mi familia franciscana, y en su alrededor 3 textos pictóricos que relatan los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la Iglesia y la vida y muerte de los 2 grandes columnas eclesiales, Pedro y Pablo, además de 2 grandes crucifixiones, la espiritualidad del abajamiento del Verbo de Dios propia de la orden, pintadas por Zimaue. Ambas basílicas son punto de encuentro y de peregrinación de miles y miles de personas, de diversas creencias, razas e ideologías, que ven en mí al hombre que ha sido capaz de amar al hombre. Lo hice siguiendo el camino de Jesús, que asumió nuestra naturaleza y se entregó totalmente por el hombre, a la naturaleza donde se manifiesta la mano amorosa del Creador, que ha sido capaz de vivir la alegría, la esperanza, la ilusión, el trabajo. Yo fui un cristiano comprometido en la Iglesia y con la Iglesia, en la sociedad y con la sociedad, comprometido con el hombre, regalándole la desapropiación de mi persona. Bien, hermanos, aquí finaliza este título. Un segundo. Bien, lo que vamos a leer ahora es bastante importante, bastante interesante, tanto para nosotros, los que ya somos franciscanos profesos, perpetuos, como para los que están en iniciación o los que casi en todos los audios visuales que hago, digo, se van empezando poquito a poco a enamorar, va empezando a correr por sus venas un poquitito de sangre franciscana y de Santa Clara. Eso ya poquito a poco lo van viendo ellos mismos. Pues bien, acabamos este precioso y bello libro, como otro de tantos. Os voy a decir ahora el título del último, de este último título del libro, es precisamente La cronología de Francisco. ¿Vale? La cronología de Francisco. Hechos puntuales en años puntuales también, ¿verdad? Pues nada, vamos adelante y ya con esto finalizamos este libro
daremos por sentado este cortito de audio y ya por lo tarde que es también para todos vosotros. Y a partir de mañana habrá otras sorpresas. ¿Vale? Pues nada, empezamos con la cronología de Francisco. Mejor dicho, empezamos y terminamos al mismo tiempo. En el año 1182, Francisco nace en Asís, en la región de la Umbría, Italia. En el año 1993-94 nace Santa Clara de Asís. En 1996-97, Francisco trabaja en el comercio de telas de su padre Pedro Bernardone. En 1198 viene la rebelión del pueblo de Asís contra el imperio y la nobleza. En 1199, la destrucción de los castillos y palacios de los nobles en territorio asiense. En el año 1200 comienza la guerra de Asís contra Perusa. En el 1202, la batalla de Collestrada. Francisco es hecho prisionero. Del 1202 al 3, prisión de Francisco en Perusa. ¿A dónde fue que cayó prisionero? ¿A dónde estuvo prisionero Francisco? En Perusa. Bien, en el 1203, el Pacto de Asís. En 1204, larga enfermedad de Francisco. En 1205, Francisco prepara el viaje a Apulia. El 31 de agosto, paz entre Asís y Perusa, dentro de ese mismo año 1205. Del 1205 al 6, Francisco se hace converso y donado en San Damián. En 1206, juicio ante el obispo Guido II. Pedro de Bernardone deshereda a su hijo Francisco, se autoexilia a Gubbio. En 1208 se le unen los primeros compañeros a Francisco: Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani y Gil de Asís. De mayo a junio, dentro de ese mismo año, primera misión con Fray Gil a las Marcas de Ancona. En octubre-diciembre también de ese mismo año, segunda misión con Fray Felipe Longo al Valle de Rieti, Apogeo Bustone. En 1209, abril-mayo de 1209, viaje a Roma junto con los 11 compañeros que tenía. Inocencio III aprueba oralmente la regla de Francisco. Ya se denominan hermanos menores. Estamos hablando del año 1209. El 25 de septiembre, el emperador alemán Otón IV pasa por Asís, camino de Roma. Francisco y sus compañeros viven en Ribotorto. En 1210, el 9 de noviembre, Pacto de Asís. Se firma la paz entre mayores y menores de Asís. Echados de Ribotorto, se instalan en la Porciúncula, en torno a la iglesia de Santa María de los Ángeles. En 1212, Santa Clara inicia su forma de vida evangélica. Tiene como consejeros a Francisco y al obispo Guido.
se consagra al Señor en la Porciúncula. Viaje frustrado de Francisco a Siria desde Ancona en el mismo año. En el año 1213, viaje frustrado de Francisco a la España musulmana. Llegó a Santiago de Compostela. Orlando de Catani, conde de Chiusi, le hace merced del monte Albernia. En 1215 se celebra el cuarto concilio de Letrán. Inocencio III anuncia la exención de los hermanos menores del canon 13 sobre nuevas órdenes religiosas, pues esta ya había sido aprobada por él. En el año 1215-16, consagración de la capilla de la Santa María de los Ángeles, la Porciúncula. En el año 1216 muere Inocencio III. En el año 1216-17, el privilegio de la indulgencia de la Porciúncula o perdón de Asís. En febrero muere el cardenal Juan de San Pablo. Le sucede como protector de la orden el cardenal Ugolino. División de la orden en provincias, en capítulo de Pentecostés. Entre ellas tiene nombre propio la de España. La tradición nos ha transmitido el nombre de Fray Bernardo de Quintavalle como primer ministro provincial de España. Repito esto. Para España, la tradición nos la transmitió el nombre de Fray Bernardo de Quintavalle como primer ministro provincial de España. Eso fue en el 1217. Y Francisco se encamina a Francia. El cardenal Ugolino no le permite ausentarse de Italia. En 1218, la Santa Sede envía a diversos obispos bulas en defensa de la catolicidad de los hermanos menores. En 1219, después del capítulo de Pentecostés, viene a España como ministro provincial Fray Juan Parenti. Llega a Zaragoza el 15 de agosto. Francisco marcha por esas fechas a Egipto. Está presente en el campo de los cruzados. Tiene un encuentro amistoso con el sultán. Visita Tierra Santa, pero precipitadamente tiene que volverse para Italia. En 1220 mueren en Marruecos los protomártires franciscanos San Bernardo y compañeros. Fray Pedro Catani es elegido vicario general de la orden. Francisco se entrevista con Honorio III. Con la publicación de la bula Cum Secundum Concilium se hace obligatorio el año de noviciado. En 1221, Fray Pedro Catani muere en la Porciúncula el día 10 de marzo. Fray Elías es elegido vicario general de la orden. Se aprueba la que denominamos primera regla. Tradicionalmente, fecha de la fundación de la Orden Tercera, o FS, aunque es muy anterior. O sea que tradicionalmente es anterior a 1221, pero en 1221 consta y figura como tradicionalmente dice la fecha de la fundación de nosotros, la Tercera Orden, la Orden Tercera, o FS, Orden Franciscana Seglar,
que ahora se dice Orden Franciscana Secular. Se cambió seglar por secular, aunque es muy anterior, dicen, a esa fecha, pero vamos, está aquí, figura como en el año 1221. Ya son unos poquitos años. Entonces, en el año 1223 se celebra el capítulo de las esteras. Se aprueba la que denominamos segunda regla. El 29 de noviembre la Santa Sede aprueba con la bula Sod Annuere Sid la regla de los hermanos menores. Francisco celebra la Navidad en Grecio. En 1224, último capítulo general al que no pueden asistir Francisco y envía la carta a toda la orden. Septiembre. Impresión de las llagas en el cuerpo de Francisco. Estamos hablando del año 1224. Fue la impresión de las llagas en el cuerpo de Francisco mientras se prepara a la fiesta de San Miguel con una cuaresma. Francisco realiza algunas misiones populares. En 1225, Francisco va a Rieti a petición de Fray Elías para ser curado de la enfermedad de los ojos. En 1226, fecha muy importante también para nosotros, año 1226, a finales de mayo, Francisco redacta el Testamento de Siena. Con la visita de Fray Elías, Francisco se recupera y reside un poco de tiempo en las celdas de Cortana. Vuelve a Asís y reside en el palacio episcopal. Francisco, ese mismo año 1226, muere en la Porciúncula al atardecer del día 3 de octubre, sábado. Francisco es enterrado en la iglesia de San Jorge, como ya habíamos leído en los capítulos anteriores. En 1227 es el capítulo general en el que es elegido ministro general Fray Juan Parenti, ministro provincial de España. Martirio de San Daniel y sus compañeros en Ceuta. En 1228, el 16 de julio, Gregorio IX canoniza a Francisco en la iglesia de San Jorge. Repito, en el año 1228, el 16 de julio, Gregorio IX canoniza a Francisco en la iglesia de San Jorge. Bienvenido, Isaac 03, un saludo de paz y bien. El 17 de julio, o sea, al día siguiente, Gregorio IX coloca la primera piedra de la Basílica de San Francisco de Asís y Fray Elías comienza su construcción por encargo del Papa. Fray Tomás de Celano escribe en ese mismo año la primera vida de San Francisco a petición de Gregorio IX. Está acabada y es aprobada el 25 de julio de 1229. Y ya para finalizar esta cronología de Francisco, la última fecha reseñada es la del año 1230. En el año 1230, para finalizar esta cronología de Francisco, el 25 de mayo, vigilia de Pentecostés, los restos mortales de San Francisco son trasladados
desde la iglesia de San Jorge a la Basílica en el Collado del Paraíso o Cerro de la Gloria. Pues así, carísimos hermanos, hemos acabado con este precioso libro. Vamos a ver, nos dice al final, en la parte posterior, dice: soy Francisco de Asís. Como podrás comprobar, fui un joven que quise estar en vanguardia, y era el ojo del huracán juvenil de Asís. Mi padre al principio no me comprendió. Luego ya se sabe, un padre es un padre. No me preguntes por la fórmula para llegar a ser semejante a mí. Déjate hacer, que no te amolden a otro, déjate hacer, tú eres intransferible e insustituible. Cada uno somos intransferible e insustituible. Pues nada, carísimos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este directo. Gracias también a los hermanos que nos verán luego más tarde, también a través de aquí de Instagram. Lo subiremos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, lo subiremos también al canal nuestro de YouTube, que es Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. El canal nuestro de YouTube es Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. También estamos en Facebook, en Facebook, en el grupo que es Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia igualmente. Y luego, bueno, pues el perfil que es Luis Midiego, que es el que les ha acompañado en esta noche, el hermano Luis Midiego. Pues aquí ya finalizamos con la bendición ya por hoy y decimos amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Un abrazo en Francisco muy fraternal y con mucho cariño. Hasta mañana, si Dios quiere regalarnos un nuevo día. Bye.